Hermanos míos, bienvenidos esta noche a nuestra enseñanza sobre salud mental. Es una grata experiencia la nuestra. Siempre es muy agradable encontrarnos, poder disfrutar de la compañía de ustedes, poder contar con su disposición, su buen ánimo, su compromiso en relación con la iglesia y sobre todo poder entender que Dios está tratando con la vida de cada uno, mostrándole cosas muy claras para ir definiendo la estructura de la salud mental que hay en cada uno. Y de hecho, vamos a ir entendiendo también planes terapéuticos de parte de Dios para algunas cosas en las que vamos a descubrir que tenemos déficit. Y tener déficit no es nada del otro mundo. Eso es posible en la vida de cualquiera de nosotros, teniendo en cuenta el mundo en el que nos hemos movido durante los años de nuestra vida. Gracias a Dios porque tenemos esperanza, gracias a Dios por Jesucristo, modelo de cordura, de solvencia espiritual, y gracias a Dios por su provisión, su espíritu y su palabra que obran perfectamente en nosotros. Esta experiencia comunitaria que se manifiesta en la introducción de nuestro culto, cuando podemos a través de la lectura de la palabra encontrar argumentos para ir orientando nuestro pensamiento, colocándonos en la perspectiva objetiva frente a las razones de Dios y con las canciones, que para nosotros es una experiencia muy grata, pero muy grata, poder uno expresarle a Dios el deseo que tiene de limpiarse, de renovarse, de reestructurar su esfera mental con todos los recursos que Él provee, y poder decírselo melódicamente es una experiencia muy grata. Vamos a orar entonces para introducir la enseñanza y vamos a hacerlo pidiéndole a Dios que nos dé la oportunidad de ubicarnos a esta hora con toda la disposición de nuestra mente a recibir lo que Él por su Espíritu va a permitir que nosotros ubiquemos de la manera adecuada en la mente nuestra para ir recreando condiciones internas de la vida. La obra es de Dios, la disposición es la nuestra. Vamos a orar. Padre eternos, te damos gracias por tantas cosas buenas que podemos vivir, por esta experiencia de iglesia, por esta vivencia comunitaria hoy, por esta oportunidad de estar congregados alrededor de tus razones. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Háblanos, despierta sensibilidad frente a tus razones. Déjanos conocer los detalles de tu programa con la vida nuestra. Abre nuestro corazón para ir descubriendo hacia dónde tenemos que dirigir todas las condiciones de nuestro ser para permitirte a ti obrar de manera perfecta en la vida de cada uno, Señor. Sálvanos entonces a través de esta enseñanza. Danos la oportunidad para ir creando condiciones más saludables en nuestra forma de pensar.
En el nombre de Jesucristo sé que estás obrando ya y estoy seguro que de esta jornada vamos a salir muy edificados y de antemano te doy gracias por todo eso. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Estamos tratando de entender a la luz del conocimiento actual cosas muy importantes que relacionan este conocimiento con la revelación de Dios a través de la palabra. Y es grato descubrir que en la medida en que la ciencia humana va comprobando cosas cada vez más cercanas a la objetividad de nuestra estructura y de nuestro funcionamiento, darnos cuenta que eso que se descubre deja una claridad mayor en la revelación de Dios. Nos permite entender la palabra de una forma más clara, demostrando que en cada época, con el avance del conocimiento humano, las razones de Dios se vuelven más claras cada vez. Según la neurociencia, se ha confirmado que el cerebro tiene una capacidad especial llamada neuroplasticidad. Oigan bien el término, neuroplasticidad. Y es una condición extraordinaria, hermanos, que nos permite entender muchas de las cosas que estamos mencionando en esta enseñanza y nos da la oportunidad de explicarlas con unos argumentos que nos presta el conocimiento humano, que de hecho, como lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando la ciencia habla con objetividad, la ciencia se vuelve revelación de Dios. La ciencia puede fungir como palabra de Dios, solo que se necesita la suficiente humildad para entender que, como cualquier revelación, falta mucho para descubrirle el fondo y que no podemos decir que ya tenemos dominio de un conocimiento ideal acerca de un campo del manejo humano, porque lo que Dios ha hecho es mucho más grande y mucho más profundo. Pero esta idea de la neuroplasticidad es una idea interesantísima. De hecho, desde que se descubrieron las neuronas, el estudio acerca de su manera de funcionar, de cómo funciona el cerebro, es una cosa que ha venido avanzando enormemente y nos impresiona darnos cuenta de la versatilidad tan extraordinaria que tiene este órgano, el órgano más desarrollado, el órgano más especializado que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, con células muy definidas en su funcionamiento y que hacen cosas extraordinarias, que es lo que nos genera inquietud, emoción y nos deja ver que la estructura nuestra es una cosa maravillosa que Dios nos ha concedido y que solo en el funcionamiento biológico nuestro nosotros tenemos una riqueza incomparable, un nivel de tecnología siquiera soñado por el desarrollo de la ciencia humana.
estamos todo el tiempo escandalizados por lo que vamos descubriendo y nos quedamos muy cortos tratando de imitar el funcionamiento de estructuras que Dios hizo de una forma tan especial, que de unas condiciones muy sencillas, con unas manifestaciones físicas inaparentes, se va produciendo unos efectos extraordinarios. Se puede entender la neuroplasticidad como la capacidad que tiene el cerebro para formar nuevas conexiones nerviosas. Y eso lo va a hacer a lo largo de toda la vida en respuesta a nueva información, por ejemplo, que le llega por los sentidos, a la estimulación que viene desde el interior del mismo ser, al desarrollo de la estructura biológica de la persona, a la disfunción o algún daño. Si se presenta algún daño en el cerebro tiene habilidades especiales para reparar o para reintegrar las áreas afectadas mediante mecanismos, y todo esto recibe el nombre de neuroplasticidad. Podríamos decir que esto es como si el cerebro tuviera el poder de renovar su cableado todo el tiempo. Todo el tiempo. Es una cosa incomparable, hermanos míos. Es una cosa inimaginable. Esa neuroplasticidad representa la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. Si ha habido un daño, el cerebro busca la manera de recuperarse, y en esas etapas que se demanda superación, el cerebro tiene capacidad para generar una estructura más desarrollada en él mismo para dar posibilidad a una respuesta más eficiente a la demanda que le está haciendo la vida. Así se responde el cerebro, así responde el cerebro a condiciones de trastornos o lesiones, y puede reducir los efectos de alteraciones estructurales producidas por ciertas enfermedades. La plasticidad, oigan bien, inherente a las células cerebrales, permite la reparación de los circuitos, es decir, del cableado por donde va pasando la corriente que llevan la información a la corteza cerebral. La plasticidad integra otras áreas corticales para realizar funciones modificadas y puede responder a diversas afecciones, creando la posibilidad de organizarse cada vez con la posibilidad de sacar adelante su función. Les decía en la ocasión anterior que las sinapsis eran los puntos de contacto entre las neuronas. Las neuronas se unen con otra neurona a través de su cuerpo y a través de extensiones del cuerpo que se llaman dendritas, y se comunican con otras neuronas extendiendo esas dendritas, poniéndolas en contacto con nuevas neuronas cada vez
que se necesita extender la posibilidad de la respuesta a alguna situación que requiere intervención. Entonces se dice que la plasticidad cerebral, expresada como plasticidad sináptica, es decir, la capacidad dinámica de establecer interconexiones del cerebro, ese cerebro cuando está ocupado, por ejemplo, en un nuevo aprendizaje o cuando está frente a la posibilidad de una nueva experiencia, entonces esa neurona o esas neuronas dinamizan la conexión con otras neuronas para enriquecer de una manera más eficiente el sistema. De modo que a través de ciertas imágenes como esta que les estoy mostrando en este momento, ustedes van a descubrir que en esas expresiones de demandas, a través de enseñanzas o la presión que se hace mediante los estímulos, el cerebro o las neuronas van haciendo un cableado mucho más amplio, mucho más rico, demostrando que van cada vez más extendiendo la posibilidad de transmitir la información a muchas más neuronas a su alrededor. Eso se llama plasticidad sináptica. Se hacen nuevas conexiones, nuevas conexiones. Si usted está aprendiendo algo, si usted está estudiando algo, si usted está tratando de entender y de poner en práctica algo, ese ejercicio se robustece allá adentro con la actividad de esas neuronas activas, creando conexiones alternas para hacer más fuerte el manejo, sumar elementos y hacer que esa claridad y ese conocimiento tenga un mejor sentido y tenga una mejor respuesta. Eso, hermanos míos, es la neuroplasticidad expresada en las neuronas. Esas vías o circuitos neuronales son construidos como rutas para la intercomunicación, es decir, buscando que haya alternativas, que haya sumatoria de elementos para que algo, por ejemplo, quede más claro o, por ejemplo, quede mejor memorizado o dé la oportunidad de elaborar pensamientos más objetivos, más ligados a un conocimiento como debe ser. ¿Ya? Esas rutas, entonces, a través del aprendizaje y la práctica, se van engrosando, se van fortaleciendo de una forma muy parecida a cómo se forma un camino en el campo que se va estableciendo a través del uso diario. La gente comienza a caminar por allí hasta que llega un día en que se vuelve la vía normal, porque todo el mundo sabe que el camino va por allí. En el cerebro están sucediendo cosas así. Las conexiones o sinapsis se van extendiendo por el estímulo y pueden crear o pueden modificar las rutas o espacios en los que se establecen esos enlaces, reorganizando
el funcionamiento cerebral. De modo que cada conocimiento nuevo hace que el cerebro adquiera una estructura acorde con lo que se ha recibido. De hecho, eso debiera ser una cosa muy positiva, de no ser por lo triste de introducir en la mente nuestra elaboraciones equivocadas, elaboraciones mentirosas, elaboraciones alrededor de cosas muy mal interpretadas, y entonces usted está sumando a sus vías neuronales una cantidad de rutas que van a crear en usted una distorsión que va a afectar la objetividad del manejo de la vida suya. ¿No? Que para bien o para mal, nosotros estamos cambiando la estructura de nuestro cerebro todo el tiempo, y el gran problema es no tener un direccionamiento adecuado, un direccionamiento válido, sino que de cualquier manera nosotros estemos nutriendo eso allá y estemos creando caminos que a veces no conducen a los centros neuronales que van a producir paz, que van a producir gozo, que van a producir consolación, que van a producir sentido de bienestar, sino a ciertos lugares donde el resultado va a ser angustia, preocupación, en muchas ocasiones temores, sentimientos de aversión, etcétera, etcétera. Observen que estoy hablando de algo que es muy serio y todo tiene que ver con caminos que se están abriendo dentro del cerebro de cada uno de nosotros. La plasticidad sináptica, es decir, aquel dinamismo de reordenar conexiones que tiene el cerebro, esa plasticidad sináptica puede ser positiva cuando crea o amplía las redes, ¿ya?, por efecto de estímulos válidos. Pero puede ser también negativa. Y entonces va quitando elementos, va restando elementos y va empobreciendo la capacidad eficiente para que el cerebro responda adecuadamente a la demanda que en un momento dado se le está haciendo, porque se desnutre, y hablo de nutrición figuradamente, se desnutren ciertas vías que terminan perdiendo, perdiendo presencia, perdiendo capacidad funcional. Entonces, miren que tanto sumando como restando se está dando ese proceso de la neuroplasticidad. Así que nosotros cada día tenemos un cerebro distinto, un cerebro mejor conectado, con mejores direccionamientos, o un cerebro empobrecido. Nunca tendremos el mismo cerebro todos los días, aunque con esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo en términos amplios, muy, muy figurados. Pues sí, es el mismo cerebro suyo, es el mismo cerebro mío, pero cuando usted va a hacer el análisis de qué hay allí, todos los días hay algo distinto, hay estructuras fortalecidas,
hay elaboraciones mentales bien establecidas. Hay sectores de la mente, hay sectores del cerebro que van perdiendo su riqueza original. La neuroplasticidad se expresa en algo que se define como la neurogénesis. Por mucho tiempo se pensó que después de cierta edad, especialmente después de la niñez, era muy difícil encontrar y casi que imposible lograr que las células neuronales se multiplicaran. Hoy se conoce que existe formación de nuevas neuronas que comprende la proliferación, es decir, la forma como ellas van multiplicándose, la migración y la división de las células madres. Existen en el cerebro centros donde existen grupos de células madres que se dividen para formar una célula hija que llega a ser una neurona, o las dos células que se dividen se convierten en neuronas. De modo que hasta avanzado los años, nosotros todavía podemos producir neuronas nuevas, porque existen, por ejemplo, afecciones cerebrales donde el cerebro, produciendo nuevas neuronas y trasladando esas neuronas a centros afectados, va haciendo el esfuerzo de restaurar el funcionamiento de áreas afectadas. O sea que es una cosa dinámica del cerebro. El cerebro es un órgano extraordinario, maravilloso, que se defiende y busca la forma de mantenerse vigente la mayor cantidad de tiempo posible. Otro mecanismo de la neuroplasticidad es eso que se define como el desenmascaramiento, ¿ya? Y es que en las estructuras cerebral nuestra existen, digámoslo así, conexiones existentes que poca funcionabilidad ha tenido hasta determinado momento. Allí están escondidas esas rutas neuronales porque casi no se usan, pero que en el momento en que haya un daño, en el momento en que haya la necesidad de sumar elementos para enriquecer la reacción cerebral, ¿ya? Se rehabilitan esas rutas para establecer nuevas vías de recuperación, especialmente después de una lesión. Eso es como si una carretera muy secundaria, en un momento en que se destruye la vía principal, esa carretera secundaria que poco se usa, es restablecida en el funcionamiento y por allí pasa ya lo que antes pasaba por la vía principal, permitiendo que no se corte el recorrido de una conexión neuronal, ¿ya? O sea que el cerebro es capaz de rehabilitar vías viejas y ponerlas a funcionar cuando las vías principales están afectadas por alguna lesión. ¿Se imaginan ustedes el dinamismo que hay allá adentro? ¿Ya? ¿Cuánto está haciendo el cerebro suyo para que usted se mantenga vigente? En la medida que vamos envejeciendo, se necesita que todas las cosas vayan funcionando
para que mantengamos un poquito de cordura con el paso de los años. Y es sorprendente descubrir que existen personas mayores que tienen una gran agilidad mental. Y eso no quiere decir que no haya neuronas, es decir, que no se hayan muerto las neuronas que por la edad se podrían morir. Eso no quiere decir que ciertas vías neuronales se han afectado porque las neuronas han ido desapareciendo. Lo que quiere decir es que el cerebro ha tenido la habilidad de reabrir vías por rutas, aún más por conexiones corticales, conexiones con la corteza cerebral alternativas para que una habilidad de una persona se mantenga vigente después de muchos años. ¿Ya? De modo que hay cosas que viejos pueden hacer como los jóvenes, no por las rutas naturales que hacen los jóvenes, con las que funcionan los jóvenes, sino por las rutas alternas, ¿ya? Que va encontrando el cerebro para mantener vigente la habilidad de la persona. Eso se llama desenmascaramiento, como sacar a la luz lo que estaba oculto. Esta ruta casi nadie la veía, pero ahora es la que sirve, porque la otra que era la de gran prestigio, esa otra ya no funciona porque esa neurona se murió hace tiempo y en cambio la persona sigue funcionando eficientemente. Qué grande es Dios, hermanos míos, qué grande es Dios. Estas cosas son las razones por las que después de un accidente cerebrovascular, ¿ya? Puede ser un derrame cerebral o una trombosis cerebral, la persona tenga el potencial para recuperarse. De hecho, el buen trabajo de un neurólogo y el buen trabajo del fisiatra o el equipo de rehabilitación que va entendiendo cómo estimular ciertas áreas para recuperar lo dañado, el cerebro va creando las alternativas que necesita hasta donde el potencial le da, y hay gente que se recupera después de tener grandes daños. El daño puede ser que quede allí, pero el cerebro vuelve a funcionar y vuelve a producir con una eficacia básica lo que por razón de la enfermedad se dañó. ¿Será Dios grande? Aleluya. De hecho, lo que estoy diciendo es apenas una cosita de eso tan grande que sucede allí. Por eso cuando nosotros hablamos de que el Espíritu está obrando en nosotros, de que el poder de la palabra está obrando en nosotros, estamos hablando de todas esas vías que el Espíritu y el recurso de la palabra están generando, porque son los estímulos de Dios para nuestro cerebro, así como nuestros sentidos estimulan el cerebro para producir el conocimiento, para producir rutas neuronales y enriquecer el funcionamiento nuestro, pues Dios también tiene sus herramientas de estímulo, que es el Espíritu y la palabra. Espíritu y palabra de manera conjunta nos van llevando hacia la vida, hacia la plenitud de vida, hacia las claridades que de otra forma nosotros no podríamos tener, porque por buenos que seamos nosotros ayudando a otros a hacer funcionar mejor su cerebro, nunca igualaremos la eficiencia de Dios, de modo que Dios con pocos movimientos hace lo que nosotros tenemos que elaborar de una manera extremadamente ingeniosa para que nos dé un poquito de resultado. Dios es el Todopoderoso, Dios es el que mejor nos conoce. Parece entonces que el cerebro adquirirá nuevos conocimientos y por lo tanto es capaz de actualizar su potencial para la plasticidad si el nuevo aprendizaje conlleva una mejora del comportamiento.
Punto clave de esto. Punto clave de esto, hermanos míos. ¿Qué hace que algo se establezca? Que ese conocimiento, que esa información que aprendemos, que esa claridad que se supone desarrollamos, produzca en nosotros efectos de comportamientos que sean pertinentes, que se ajusten a la demanda objetiva que la vida tiene en relación con esa persona. Y entonces aparecen todos los mecanismos de la neuroplasticidad funcionando, porque algo que elabora mejores posibilidades para la vida de alguien, el cerebro lo toma, y lo digo yo de esa forma de conocimiento médico-biológico, el cerebro lo toma y lo establece porque dice, eso es necesario, eso es importante, esto va a ayudar. ¿Ya? Se rehabilitan, podemos decir entonces que esa eficiencia que se expresa como un mejor comportamiento, obliga a que el cerebro se reorganice mejor cada vez. Obliga a que el cerebro nutra su sinapsis. Obliga a que el cerebro cree una ruta complementaria para fortalecer la ruta que existe, porque dice, esto no hay que dejarlo perder, esto vale la pena. ¿Por qué? Porque algo que enriquece el comportamiento, enriquece el nivel vivencial de la persona, el cerebro como les dijera, lo privilegia y dice, no hay que dejarlo perder. ¿Ya? Eso se llama inteligencia. ¿Ves? Eso es sabiduría. Es sabiduría interna del órgano. ¿Ya? El órgano sabe lo que le conviene guardar. El órgano sabe lo que no le conviene guardar. Y el órgano sabe cuándo lo están matando, cuándo lo están empobreciendo, a través de contenidos que no ayudan. Y entonces uno nota que está tratando de buscar caminos alternos, que a veces no pueden complementarse bien, porque en conciencia la persona no hace nada por él mismo. Al contrario, es en conciencia una persona que se hace daño a sí mismo. El organismo de un ser humano se revela siempre contra los daños conscientes o inconscientes que nosotros pretendemos hacernos a nosotros mismos. Porque Dios nos hizo con una capacidad extraordinaria para no tolerar cualquier nivel de agresión que nosotros mismos u otros le hagamos a nuestro propio ser. ¿Ya? Es la habilidad de la autoconservación, pero expresada desde el territorio espiritual, no desde el territorio animal. La autoconservación animal se expresa en instintos. La autoconservación espiritual se expresa a nivel de reacciones que tienen un trasfondo que va más allá de la simple elaboración racional y que consiste en un esfuerzo, digámoslo así, de naturaleza, de capacidad de fondo del órgano para hacer todo lo que esté a su alcance
por evitar que lo trata de dañar tenga éxito. Gloria a Dios. ¿Quién estará detrás de todo eso? ¿Quién valorará tanto nuestra vida que puso vigilancia interna y que genera resistencias a muchos daños, a muchos niveles de daños? ¿Y quién es el que puede fortalecer esas cosas cuando un ser humano se ubica en el lugar preciso, en la condición ideal? ¿Quién puede fortalecer esas cosas si no es el mismo Dios? Ya. De hecho, decir que el cerebro escoge aquellas cosas que conllevan a cambios en el comportamiento, idealmente a cambios adaptativos, positivos, edificantes en el comportamiento. En otras palabras, el nuevo aprendizaje tiene que ser un comportamiento pertinente y necesario. Ahora entienden por qué la exigencia bíblica, ¿no? Transformaos conforme a la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, no simplemente renueven el entendimiento, no simplemente conozcan cosas nuevas, sino cambien su comportamiento a la altura de lo nuevo que han aprendido para que el cerebro fortalezca todo esto y ustedes se mantengan vigentes haciendo cosas válidas todo el tiempo. Gloria a Dios. A la luz de todo esto, digamos nosotros que la mente de Cristo es el milagro de Dios en mi cerebro. ¿Ve? La mente de Cristo es el milagro de Dios en mi cerebro. Todo por la acción del Espíritu, como veíamos hace 8 días. Creando rutas neuronales alternativas para competir con las de la crianza sociocultural que nunca ha tenido en cuenta Dios. ¿Ve? Es decir, cuando nosotros somos trabajados desde la perspectiva de la mente de Cristo, la mente de Cristo es el mecanismo defensivo más extraordinario que puede darse en un ser humano, defendiéndose de las lesiones que produce una crianza sociocultural equivocada que atenta contra el bienestar de la propia persona bajo pretextos de gozo, de satisfacción, de logros que nunca pueden igualarse al logro por excelencia que es el bienestar general de la persona. La mente de Cristo está abriendo caminos todo el tiempo para lograr que la cosa válida, lo que conviene, lo que es correcto, sea todo el tiempo superior a todas esas tendencias, rutas, caminos que atentan contra nuestro bienestar y sumando todas esas elaboraciones bien direccionadas puedan opacarse las desubicaciones que hacen daño y destruyen. Desde la experiencia mente de Cristo, como lo explicábamos, se desarrolla un proceso que va reestructurando nuestro cerebro, a la luz de lo que estamos viendo ahora en la neuroplasticidad. Se reestructura nuestro cerebro, ampliando la red sináptica de nuestras neuronas, activando el funcionamiento de vías mal usadas o poco usadas y quitándole uso a rutas inadecuadas hasta llevarlas casi a desaparecer. ¿Por qué? Porque por allí ya nada va a pasar. Y en el cerebro lo que no se usa, desaparece. Lo que no se usa, la neuroplasticidad lo anula.
¿Ve? Generando rutas nuevas, activando centros corticales ideales para producir las actitudes, los pensamientos y caminos de acción que nos dejen ver finalmente como verdaderas nuevas criaturas. Dios quiere que usted y yo seamos nuevas criaturas. No menos que eso. ¿Ya? Que no se diga de nosotros que somos los mismos y con las mismas. ¿Ya? Que no se exprese de la vida nuestra condiciones que desnuden el hecho de que acá adentro nada está pasando. Que tengamos una práctica religiosa muy bonita, pero aquí nada está pasando, porque soy el mismo diablo de siempre, porque soy el mismo loco de siempre, porque soy el mismo codicioso de hace tantos años. ¿Ya? Soy la misma persona maliciosa de hace tanto tiempo. Y he estado en el medio religioso y hago una práctica religiosa muy bonita, pero aquí no ha pasado nada. Cuando tengo la oportunidad de un órgano que puede reestructurarse porque tiene una plasticidad única y puede como reorganizarse de otra forma para ser más eficiente en eso de llevarme a vivir a una altura muy superior de lo que yo he vivido a lo largo de tantos años y convirtiéndome en una persona cada vez más eficiente en eso de vivir. Porque hay gente que malbarata la existencia alrededor de ganancias secundarias. Eso de aprender a vivir, hermanos míos, es una condición maravillosa que un cerebro bien direccionado necesariamente lo va a producir. Con esa infraestructura en proceso de formación, entonces yo puedo usar todos los recursos cognitivos, mi capacidad de asimilación del conocimiento para estimular el fortalecimiento de las vías abiertas por el Espíritu, aportándoles cada vez más nutrientes, cada vez más sinapsis con los recursos que me aporta las verdades de la palabra. Fíjense que estoy cogiendo el texto bíblico y lo vamos a hacer y mirando en qué consiste esto que nosotros creemos. ¿Ya? Estamos actualizando teológicamente el sentido profético de la palabra con las claridades de un conocimiento actual que no es un cuento, es una cosa objetiva. De hecho, la neurociencia ha crecido mucho, hay muchas variantes de ella que tienen que ver con este tipo de información acerca de la estructura cerebral y su funcionamiento. La neurolingüística, por ejemplo, es una cosa que se nutre de todo esto. Y si pudiéramos decir que la visión de las razones de Dios, entendida desde esta claridad, hoy podría llevarnos a una experiencia espiritual mucho más profunda, estamos diciendo que Dios hoy está hablando mucho más claro que lo que pudo hablar ayer, porque hoy tenemos una visión del mundo, visión de la vida, un conocimiento de la ciencia que nos permite ahondar más en el sentido profundo de la revelación de Dios. Y entonces,
se establece un programa con cosas que hay que aprender a hacer en forma consistente y otras que hay que dejar de hacer definitivamente. ¿Para qué? Para nutrir caminos, para nutrir sinapsis y otras para cerrar caminos, para quitarle vigencia a esas rutas neuronales. Fíjense ustedes algunos textos entendidos desde esa perspectiva. En el libro de Efesios capítulo 2, Efesios 2, miren ustedes este texto bien conocido por nosotros, pero que hoy lo podríamos entender un poquito mejor. Y dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira o merecedores de juicio, de condenación, lo mismo que los demás. ¿Ya? Nosotros fuimos criados con una deformación determinada por la corriente opuesta a Dios, y en razón a esa crianza, nosotros ya estábamos muertos. Es decir, íbamos produciendo efectos mentales de deterioro sin oportunidad para una restauración eficiente, porque aunque conseguíamos logros, aunque logramos superar ciertas cosas, las metas definitivas de la vida, las razones por las cuales un ser debe vivir, siempre se estaban quedando cortas. Miren en el texto cómo se presentan dos grupos, ¿no? Inicialmente él le dice a los efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo vosotros, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y siguiendo los preceptos del malo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ya? Se está refiriendo a los paganos. ¿Ya? A los gentiles paganos, súbditos del maligno, sometidos a un régimen de rebeldía a Dios de entrada. Y yo creo que todos nosotros nacimos en ese ambiente. ¿Ya? Criados muy religiosamente, pero con una religión de origen pagano, aunque se llame cristiano, pero es pagana, donde al final no era Dios la motivación, sino todo lo contrario. Era Dios el enemigo. Luego Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros, ahora se está refiriendo a los judíos, que a pesar de la religión, a pesar de la ley, todavía siguen viviendo bajo el poder de los instintos, de sus pasiones, aunque están sometidos a un régimen religioso externo que no produce ningún efecto en la mente de ellos. Nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, aunque religiosos, hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay diferencia entre uno criado por la religión y otro que no ha conocido de Dios nada. Al final todos están viviendo bajo los efectos de unas rutas existenciales, de unas estructuras neuronales desviadas, originadas en
con criterios totalmente equivocados, distintos de los que objetivamente debieran ser. Pablo, con honestidad, le dice en la carta a Tito, a los cretenses, le dice él como judío, capítulo 3 de Tito, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, y está hablando él como judío, extraviados y esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Con dolor tengo que decir que ese texto es magnífico para nosotros los evangélicos, porque eso somos, muy metidos en la religión, pero seguimos haciendo esas mismas cosas, porque necesitamos que se recree nuestra estructura cerebral, que se recree nuestro orden mental. El mismo poder de la carne es en unos y en otros, sin ninguna posibilidad de encontrar caminos alternativos, pues no hay redireccionamiento, no hay recreación, no hay reordenamiento. La religión no basta sin el espíritu correcto, hermanos míos. No es suficiente tener una bonita religión, se necesita tener el verdadero poder de Dios que regenere lo que hay acá adentro. En Efesios 4:23, ya hemos mencionado algún texto de estos, pero lo complemento. Efesios 4:23, Pablo dice, renuévense en el espíritu de sus mentes y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, es decir, bajo los efectos de la verdad de la palabra. Si eso ya sucedió, si el Espíritu renovó la mente y el poder de la palabra recreó las sinapsis cerebrales nuestras para producir rutas válidas, comencemos a alimentar esas rutas con conductas diarias que las fortalezcan. Y entonces Pablo dice, por lo cual, desechando la mentira, fíjense ustedes, cada mentira que usted diga está recreando sinapsis equivocadas en la estructura mental suya. ¿Ya? De modo que deje de mentir y esas rutas se mueren. ¿Ya? Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si somos emparentados, ¿para qué nos mentimos? Ahora, si usted miente, usted va a vivir bajo los efectos del poder de la mentira hasta que llega un día en que usted se las cree. Entonces se vuelve tan poderosa la mentira a usted que usted la ve como verdad. Y muchas veces las historias de la vida de la gente son sumatoria de mentiras que se elaboran y terminan creyéndoselas. ¿Por qué? Porque pierden el sentido de la objetividad. ¿Ya? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo nosotros vamos a limitar el poder de esas vías que nos llevan a comportarnos como animales irracionales en nuestra ira y con nuestras indisposiciones? Si la ira llega, yo la redirijo por rutas válidas. Y es, primero, no dejarla mucho tiempo. Y segunda, no alimentarla con pensamientos que la nutren, que la justifican, que hacen de la ira una cosa con derecho en mí. Yo puedo decirle a la ira, hasta aquí, está bien, molesta eso, incomoda eso, pero ¿qué? No me voy a dejar destruir por un mal momento. Y Señor, dame el poder sobre este
este momento airado de mi vida y déjame reconducirlo hacia una claridad mayor que me ponga control en ese desahogo pasional al que me acostumbré cada vez que me siento molesto. ¿Ve? Yo necesito cerrar esa vía. La ira lleva a ciertos centros cerebrales que me descomponen. La ira se nutre de una cantidad de cosas que terminan haciéndome perder el control. Entonces, fíjense ustedes, el Espíritu me abre la ruta y yo digo, bueno, está bien esa, pero por ahora, hoy yo no puedo ir por allí porque es que me ha dado tanto malestar, estoy tan molesto, estoy tan herido, estoy tan ofendido. Miren las justificaciones que elaboramos. Es que a mí nadie me había hecho una cosa como esta. Y con eso ya estoy diciendo, tengo derecho a estar llevado de los 1000 demonios. ¿Y quién me da derecho a eso? Mis ideas, mis rutas neuronales que por años se han justificado esas actitudes incontroladas de la vida mía. Pero cuando ya yo le digo a mi ira, usted no tiene por qué estar allí tanto tiempo. Está bien, se molesta uno, pero ahora respire más profundo y comience a ver las cosas desde otra perspectiva y dése cuenta que con eso usted no edifica nada y con eso lo único que hace es nutrir su confusión. ¿Ya? Dice, el que hurtaba, no hurte más. ¿Ya? En cambio, trabaje con esfuerzo para que tenga con qué compartir. Fíjense ustedes cómo nutro el hecho de negarme a quitarle a otro lo que le pertenece, cuando yo todavía tengo habilidad, tengo fuerzas, tengo capacidad física e intelectual para ser productivo y tener el gozo no de quitarle a los demás, sino de darle a los demás. Fíjense ustedes que todo esto es nutrir caminos, los caminos del Espíritu a través del esfuerzo nuestro, porque Dios abre el camino, pero nosotros somos los que lo caminamos. Dios no va a transitar por allí para abrir, digámoslo así, senda, ¿ya? Él nos dice, esta ruta es válida, por aquí pueden ir. Y los que abrimos la ruta existencial somos nosotros, porque es en nosotros y debemos caminar nosotros por las posibilidades que Dios nos abre. Es muy preocupante que se desgaste tanto recurso de Dios a través de actitudes ineficientes del funcionamiento nuestro. ¿Ya? Y debo ser decente al hablar, dice en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, hermano. Cada palabra que usted diga está estimulando sinapsis neuronales. Cada palabra que usted diga. Cada cosa que usted expresa está creando estímulos para que esa neurona le diga a otra, oiga, conéctese conmigo porque esto es interesante. Y si la palabra es inadecuada, usted está nutriendo de elaboraciones negativas, equivocadas, el movimiento de su mente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Es decir, si el Espíritu ha hecho todo ese trabajo en ustedes, para que ustedes el día que lleguen a la posibilidad de tomar decisiones radicales para su salvación, puedan hacerlo, que ustedes terminen despreciando todo eso que hace el Espíritu en esas actitudes de ustedes diciendo, mañana camino por allá, mañana produzco efectos allá, mañana pienso en relación con eso, mañana elaboro ideas en esa ruta. Ese mañana nunca llega porque usted está entretenido
en la vieja forma de vivir. Y eso es contristar el espíritu. ¿Qué es? Entristecerlo. Es como la manera simbólica que tiene Pablo de decir el espíritu como que trabaja en vano en usted. De nada sirve lo que él hace cuando usted no complementa eso con actitudes de responsabilidad, comprometiendo su vida con eso que el Espíritu está haciendo en usted. ¿Ya? Entonces, fíjense que es una cantidad de cosas que nosotros debemos aprender a elaborar. ¿Ya? Aprender a construir. Quizás necesitamos trabajar sobre muchos textos a este respecto, porque esto es aprender a pensar, teniendo en cuenta el poder de los recursos incomparables que Dios a nosotros nos ha concedido, Dios a nosotros nos ha dado. Que yo pueda comenzar a decir cosas nuevas, a hablar de otra manera, sabiendo que cada cosa que digo, que cada actitud que tomo, en la claridad de lo que el Espíritu ha hecho en mí, en la revelación que la palabra me da, yo necesito ir con eso fortaleciendo las vías neuronales que van a destruir las otras. Las vías que me destruyeron, las vías que me hicieron daño, las que me acomplejaron, las que me hicieron lleno de culpa, las que me convirtieron en personas temerosas, airadas, personas violentas o viviendo bajo los efectos de la violencia. Yo necesito cerrar esas vías para darle vigencia nueva. El Espíritu hace su obra y el Espíritu me da a mí todos esos recursos, pero quien hace eficiente la posibilidad de mi vida soy yo mismo. Y por eso yo debo dedicarme a elaborar las cosas que válidamente en ese sentido yo debo aprender a elaborar. Hay un texto que hace tiempo quiero trabajarlo. Y es el texto de Filipenses 4, 8 a 9, pero lo vamos a trabajar dentro de 8 días. Yo les he dicho, para dentro de 8 días trabajamos ese texto, pero no me llega el día de trabajarlo, pero ya lo vamos a trabajar, porque tiene que ver con esta misma idea, ¿no? Con esta misma idea. Uno tiene que aprender a pensar. Uno tiene que aprender a pensar. Uno tiene que aprender a no decir cosas que van a nutrir las vías malas de la mente nuestra y lo van a desviar cada vez más de la posibilidad de tener la mente de Cristo. Es nuestra meta, es nuestro objetivo, esa es la promesa, esa es la posibilidad suprema, eso no la da el mundo, eso la da Dios. Y la da Dios por su gracia, a través de la obra maravillosa de Cristo Jesús. Les voy a pedir el favor de que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Fíjense que eso es una cosa de conciencia, ¿no? Es una cosa de conciencia. Eso es una cosa que va logrando objetivos reales. Esto no es un cuento, tampoco es magia. Tampoco es que Dios tenga que ponerse a hacer todo en nosotros, porque nosotros no nos responsabilizamos de nada. ¿Y quiénes son los que se están salvando? Somos nosotros. Que Dios nos dé el recurso, que Dios nos dé el Espíritu, que el Espíritu llegue a esa montaña terrible y como un taladro de esos enormes que existen hoy, abra hueco en la montaña y saque carretera por donde nunca ha habido. Pero quien debe usar eso
para construir una vida eficiente para el desarrollo de su propia vida, debo ser yo, debe ser cada uno de nosotros. De otra forma, hermanos, se va a quedar la obra del Espíritu como se quedan muchas obras en nuestro triste país de intereses mezquinos, elefantes blancos que no sirven para nada, quedaron a medio hacer, pero no hay quien los termine, porque no hay voluntad. Decimos nosotros, no hay voluntad política en Colombia, y podría decir, no hay voluntad existencial en un ser humano que con la riqueza que le aporta el Espíritu y con las posibilidades de nutrirlo de adentro con las razones de la palabra, esa persona se queda viviendo de la forma elemental, primitiva, que debe ser al final destructiva, y termine siendo reo de juicio, porque la Biblia dice es que ¿cómo vamos a escapar nosotros si vamos a descuidar una salvación tan grande que se nos ha presentado a nosotros a través de Cristo Jesús? Que Dios nos ayude. Oremos. Padre eterno, gracias por esta palabra que nos has dado, por esa posibilidad espiritual que tenemos de entender razones tuyas. Señor, por favor, entiende la necesidad de tu iglesia, entiende las demandas profundas de tu pueblo afectado por tantas condiciones de este mundo que distorsionan el programa tuyo. Ayuda a tu iglesia a entender estos valores de fondo. Ayuda a tu iglesia a tomar en serio esto de renovar su mente, de recrear sus esquemas mentales, de producir pensamientos nuevos. En el nombre de Jesucristo, reclamo a todo mi pueblo, reclamo a los creyentes, a los simpatizantes, a todas las personas que se expongan a estas enseñanzas. A ellos los reclamo para que en la obra de tu Espíritu y en las claridades tuyas, ellos puedan comenzar a vivir de otra manera, a tener otra forma de ubicarse en la vida y a garantizar su salvación eterna. En el nombre de Jesucristo te doy gracias por esto que estás haciendo, por esto que nos estás dando. Gracias, Padre Santo. Haz que lo que se produzca a lo largo de esta semana en razón a esta enseñanza sea un trabajo serio en el corazón de cada hermano, en la vida de cada hermano, que comenzará a hacer prácticas justas, objetivas, para ir renovando su forma de pensar. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Voy a aprovechar este momento para encarecerles la oración a ustedes por la vida de nuestro hermano David Esteves. En este momento se encuentra hospitalizado, pero tenemos confianza en Dios, en la obra que Dios esté haciendo. Y voy a pedirles que allí de pie como están, hagamos una oración, reclamándole a Dios la victoria para la salud de nuestro hermano, uno de nuestros buenos, de nuestros maravillosos pastores comprometidos con la Iglesia Apostólica y con su claridad, y un hombre que a pesar de los años trabaja como cualquier muchacho. Así que Dios nos lo guarde y que Dios haga su obra para restaurarlo, entendiendo que al final es la voluntad de Él la que se va a cumplir. Padre eterno, gracias porque podemos creer en ti. En este momento, por la fe, colocamos nuestras manos sobre la vida del hermano David, allí donde se encuentra, y te pido, Señor, que lo llenes de consolación, lo llenes de fortaleza, lo capacites, Señor, para ubicarse bien en este momento difícil. Ha sido un hombre, Señor, de vida muy consistente, y la claridad de su esperanza ha sido probada a lo largo de muchas experiencias difíciles, y por eso yo sé que en él esto está claro. Pero, Señor, fortalécelo, y sobre todas las cosas, en el querer nuestro, en el deseo nuestro,
en el anhelo de tenerlo todavía como un hombre dedicado a tu causa, te pido que obres sobre él, lo sanes. Confiamos en que lo que haces es bueno y creemos que nada será mejor como lo que tú decidas, pero te expresamos el deseo de nuestro corazón y confiamos en tu buena voluntad. Gracias, Padre, porque sé que estás con él, que él no está solo y que estás rodeándolo, Señor, con todas las expresiones de tu afecto que lo mantienen firme en la claridad que ha recibido. Y tu iglesia, Señor, recibe fortaleza en la confianza que tenemos en ti. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Y a trabajar esos pensamientos para dar a la obra del Espíritu la aplicación ideal para el bienestar de nuestras vidas. Dios les bendiga a todos. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias, Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias, Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias, Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.